días. Buenos días. ¿Cómo les va? Doctor, buenos días. Hola, Javier. Afortunadamente muy bien, Doc. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo está todo por su casa? Muy bien, gracias. Todo muy bien. Acá con la angustia del encierro, pero por lo demás todo bien. Desafortunadamente esta costumbre de estar encerrado es muy difícil para las personas que estamos acostumbradas a trabajar fuera, ¿no? Sí, las cosas de la oficina, tanto compromiso que se tiene y todo parado es angustiante. Y lo peor de todo es que parece que no cesa, parece que esto va a tener un tiempo mucho más largo. Yo creo que mínimo el mes de abril vamos a estar en estos, mínimo. Sí, eso va a ser un tema muy complejo porque definitivamente en este momento todo el mundo está paranoico y además que el cambio en todo el chip de las personas es complejo. Muy duro. Así es. Muy buenos días. Buenos días, joven, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Astrid, Camilo, Valeria, Guillermo. Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. Compañeros, buenos días. Buenos días, compañerito. Esmeralda, Santiago, Michelle, no se han conectado. Muy Aquí bien. estoy, profe. No la veo. Muy bien. Empezamos con nuestro trabajo del día de hoy. De nuevo, con un caluroso saludo, deseando que todos ustedes y en casa estén muy bien. Nosotros, desde el comienzo del curso, sostuvimos dos premisas. Una que detrás de todo poder político hay un poder económico. Eso parece que es algo que siempre ha permanecido en los asociados, por lo menos en los últimos 25 siglos, yo creo que no hay duda de eso. La otra premisa es que detrás de toda práctica política hay una teoría política. Lo que queremos significar con la segunda premisa es que hay unos pensadores. Hay unos seres humanos que se dedican a pensar y a tratar de justificar por qué el hombre manda al hombre, cómo el hombre debe mandar al hombre. Y esos son los teóricos. Y hay unos que son sabios, que son personas que trascienden y que repercuten mucho. Y a lo mejor podemos decir que a unos les podemos agradecer mucho y quizás a otros no. Por eso, cuando se llega a la Revolución Francesa, no se llega solamente por unos acontecimientos de diferente variables, índole, como los que nosotros señalamos, sino que detrás de la Revolución Francesa hay unos teóricos, unos señores que influyeron muchísimo, son varios, pero los más importantes, los más conocidos y que tuvieron repercusión en nuestro mundo, porque es que eso lo estudiamos, es porque eso repercutió en nuestro mundo, digo en nuestro mundo Colombia, fueron cuatro, que es Voltaire, que es Montesquieu, que es Rousseau y que es Emmanuel Sieyès. Aproximarse uno a ellos, pues es aproximarse a comprender por qué somos así, por qué el Estado colombiano es así, qué ha pasado desde la independencia, cómo nos fuimos formando, quiénes han influido entre nosotros. Hablamos de Voltaire
y a él le dimos un cliché que se lo da la historia, y es que es un señor que nos aportó sobre un principio valiosísimo, que es el principio de la tolerancia, que para nosotros debe ir de la mano con el principio del pluralismo. Y él tiene un bello tratado que se llama así, Tratado sobre la Tolerancia, y que en últimas uno puede inferir dos conclusiones de ese texto. Y es que el Estado debe tolerar a todos los ciudadanos, gobernar para todos los ciudadanos sin interesar su religión, su raza, su inclinación política, sexual, absolutamente nada, basta que sea persona natural de ese Estado y ya debe garantizarle todos los derechos. Y además, que entre los ciudadanos tenemos que aprender a convivir siendo como somos. Es decir, sentir, pensar diferente, hablar diferente, creer diferente. Y en la medida en que se cultive, en la medida en que se le eche agüita y abono a la tolerancia, en la medida en que se le eche agüita y abono a el pluralismo, seguramente viviremos con mayor tranquilidad. Eso se traduce a vivir en paz, a vivir de manera más pacífica. Y nadie, ninguna persona, excepto quizá los que vendan las armas o los que se mueren por el rencor y buscan venganza, pero de resto ninguna persona es feliz en una sociedad en la que todos nos estemos atropellando y pegando, insultando, maltratando. Ninguna nación puede decir yo soy próspera porque vivo en guerra o porque en mi estado hay conflicto permanente y la gente se odia entre sí. Eso es sencillo y fácil de comprender. Entonces, él nos da una mano muy, muy importante en su libro El Tratado de la Tolerancia, que lo tenemos ahí con un pequeño testigo que incluimos en la presentación. Y viene otro que es muy grande, que es Montesquieu. Y Montesquieu escribe un famoso libro, El Espíritu de las Leyes, y ahí nos deja muchas enseñanzas que nosotros, por vía o en razón al tiempo, hablamos de tres de ellas. Una, que las leyes tienen que ajustarse a la idiosincrasia, a la geografía, historia, a la cultura, a la lengua de las naciones. Es decir, Montesquieu no recomendaba importar normas, sino que los mismos asociados, de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a sus costumbres, a sus hábitos, deberían tener sus propias normas. Eso es un principio que muy poco se ha acatado en Latinoamérica. Nosotros hemos sido siempre unos importadores no solamente de bienes y servicios, sino de normas. El segundo legado de Montesquieu es que el juez es la boca de la ley. Les decía en la pasada sesión y les insisto ahora, cuando nosotros decimos que el juez es la boca de la ley, tenemos que ubicarnos en la época en que Montesquieu escribe, en la época en que Montesquieu vive. Porque hoy en día, en el siglo XXI, y ustedes lo van a desarrollar ampliamente, se habla es del activismo judicial. Los jueces hoy en día no solamente interpretan la norma, sino que los jueces hoy en día tienen la posibilidad de crear derecho, de crear reglas y subreglas. Todos los avances que hemos tenido en Colombia en materia de matrimonio igualitario, en materia de garantías de derechos sociales para las personas homosexuales, todo lo que hemos ganado en Colombia, si eso es ganancia dependiendo de la óptica y la forma de ver las personas, pero por lo menos las decisiones que se han tomado en cuanto al aborto, todo ello lo ha hecho la Corte Constitucional. ¿Y qué es lo que ha hecho la Corte Constitucional? Pues crear normas. Había una norma, existe todavía, pero que prohíbe el aborto y lo castiga como una conducta penal. Pero la Corte dijo
sigamos con eso, sigamos castigando el aborto, pero hay 3 excepciones. Cuando es por violación, cuando tiene grave peligro la salud de la madre y cuando la persona, el niño, el nasciturus, tiene dificultades que hacen viable su vida, tiene malformación, etc. Eso lo dijo la Corte, es decir, la Corte crea normas. Entonces, por favor, por eso insistimos tanto en la ubicación cronológica. Si nosotros salimos hoy, si ustedes hoy salen a comentar con sus amigos estas cosas, si usted dice el juez es la boca de la ley, los estudiantes le dicen, ¿usted con quién está viendo constitucional? ¿Sí? Porque eso no es exacto. Entonces, es en el siglo XVIII que Montesquieu plasma ese principio. En el siglo XVIII fue importante ese principio. ¿Por qué, profesor? A ver, esto está como contradictorio. No es contradictorio si nos ubicamos cronológicamente. En el siglo XVII fue importante ese principio, porque en aquella época los jueces, en todos los niveles, por supuesto, con una organización vertical, los jueces pertenecían a la monarquía. Y en la mayoría de los casos, los jueces actuaban conforme a los deseos, a las orientaciones de la monarquía. Entonces, cuando Montesquieu decía que el juez es la boca de la ley, lo que quería decir es, juez, usted no se salga de la ley. Eso para darle seguridad a los ciudadanos. ¿Quién produciría la ley? Pues el Parlamento. De tal manera que si el juez es la boca de la ley, le quitamos un gran poder y voluntad caprichosa y arbitraria al rey. Entonces, en ese contexto histórico, fue importante ese aporte de Montesquieu. Pero, si de mí dependiera, en todas las facultades de Derecho, haría una estatua a Montesquieu. En todas. O tendría algún cuadro o algún sitio, algún salón le pondría el nombre de Montesquieu. Lo exaltaría. Porque Montesquieu ha evitado mucha arbitrariedad en los estados. Montesquieu ha salvado muchas vidas y ha evitado mucho sufrimiento de muchas personas. ¿Por qué? Porque a Montesquieu se le endilga, con razón, la paternidad de la separación de poderes. Pues la teoría de los frenos y contrapesos, frenos y contrafrenos, pesos y contrapesos. La frase que más ustedes leen en los libros de constitucionales, frenos y contrapesos. Frenos y contrapesos. La teoría de la separación de poderes. Esa separación de poderes no hay que verla en un término tan plano como que sí está en su época. Hoy hablamos de ramas del poder, ya lo decíamos en la pasada sesión, en su época se hablaba de poderes, hoy se habla de ramas del poder. El poder es uno solo, poder público, y se divide funcionalmente para el ejercicio de las actividades del Estado en 3 ramas. No es simplemente mencionar y decir que hay una rama legislativa, hay una ejecutiva y una judicial. No es solamente eso, sino que cada una de ellas, como lo alcanzamos a escribir en la pasada sesión, tiene autonomía e independencia respecto de las otras. Cada una de las ramas tiene sus propias funciones y competencias. Lo ideal, aquí en Colombia no se cumple mucho, en algunos estados latinoamericanos no se cumple mucho, lo ideal es que las 3 ramas del poder estén en el mismo nivel. Así, mire, que haya equilibrio, que ninguna tenga más poder que otra, porque si no, se va a inclinar la balanza y hay riesgos en la garantía de los derechos. Pero hay algo muy importante, y es que se controlen mutuamente. En Constitucional Colombiano vamos a ver cómo hay una relación entre el Congreso, el presidente, la Corte Suprema, etcétera, etcétera, que se controlan. El señor, todos los clásicos hacen generalmente una clasificación de las formas de gobierno.
Y incluso hay un clásico, lo que pasa es que uno no lo alcanza a trabajar, que es Norberto Bobbio, que tiene varios libros, entre ellos El futuro de la democracia. Norberto Bobbio también hace una clasificación de las formas de gobierno. Ustedes leyeron a Nicolás Maquiavelo, que hizo una clasificación de las formas de gobierno. Montesquieu también. Montesquieu hace una clasificación de las formas de gobierno. Y él nos habla de los gobiernos despóticos dentro de esa clasificación. Lo peor que le puede pasar a una nación es un gobierno despótico. Lo peor. Lo peor. Porque viene la arbitrariedad, la violación de derechos humanos, la violación de las libertades, viene la tortura, la persecución para los ciudadanos, lo peor. ¿Y cómo hacemos para que no haya un gobierno despótico? Pues que haya separación de poderes y que los poderes se controlen mutuamente. Se controlen mutuamente. Eso es clave. Y hay una palabrita que tenemos en el artículo 113 de la Constitución, una expresión que debe llamarnos la atención, y es, en todo caso, deben actuar de manera armónica. ¿Cómo así de manera armónica? Sí, deben actuar las tres ramas del poder de manera armónica para cumplir los fines esenciales del Estado. Entonces, el ejemplo clásico que hablamos y que lo retomamos para mejor comprensión. Nosotros, como Estado, somos una persona jurídica de naturaleza pública y nosotros tenemos derechos y obligaciones y deberes. Y nosotros conversamos con otros estados. Y la manera de nosotros poder comprometernos con otros estados generalmente es por medio de tratados. ¿Y cómo se celebra un tratado con otro estado? Pues hay unos pasos que señala la Constitución Política. Y en esos pasos hago un llamado muy respetuoso a Santiago, a Esmeralda, a Mateo, a Valeria. Si no están en pantalla es como si no estuvieran en clase. Qué pena molestar. Sí, A profe. Javier. Acá Es como si no estamos. estuviéramos Profe, qué en clase pena. si no están en pantalla. Profe, qué pena hablas con Valeria. Buenos días. Buenos días. Es que, profe, yo no puedo utilizar la cámara porque se me va a descargar el celular, entonces mientras que carga, pues Eso hay que cargue más rápido. preverlo, Valeria, por favor, porque ya sabemos cómo son estas condiciones aquí para poder trabajar. Sí, profe, Entonces, ¿en qué estamos? Que hay un tratado. Ah, ya. ¿Cómo se celebra un tratado? Entonces, para celebrar un tratado internacional, se requieren unos pasos. Pensemos en el tratado que habíamos pensado con Corea del Sur para asistencia en problemas de epidemias. Entonces vamos a hacer un tratado con Corea del Sur. Entonces, pues es obvio que se reúnen unas comisiones técnicas, tanto de Corea del Sur como de Colombia, y elaboran un texto, proyecto de tratado. Una vez ya esté eso decantado, se reúnen los dos jefes de Estado, el presidente de Corea del Sur y se reúne el presidente de Colombia. Y firman el tratado, firman el documento, lo firman. Pero no obstante que ya esté firmado el tratado, no puede entrar a regir. Porque para que entre a regir un tratado, se requieren mínimo agotar 2 pasos y 2 instancias más. Es llevarlo al Congreso para que el Congreso expida una ley. ¿Por qué nuestra Constitución sabiamente, y perdónenme que lo diga así, por qué sabiamente nuestra Constitución dice que tiene que ir al Congreso? Porque en el Congreso es el escenario natural donde se debate la conveniencia para un Estado de las principales decisiones del Estado. Entonces allá se debate, se ponen de presente lo bueno, lo malo,
y sale la ley, y luego esa ley va para la Corte Constitucional. Y a la Corte Constitucional le llegan dos documentos, mírenlos acá, miren los dos documentos que le llega a la Corte. El tratado y la ley. Y la Corte coge el tratado y coge la ley y la compara con la Constitución. La ley y el tratado tienen que estar conforme a la Constitución. ¿Quién organiza la comisión y quién firma el tratado? La rama ejecutiva en cabeza del presidente de la República. ¿Quién discute sobre la conveniencia de ese tratado? El Congreso de la República como rama legislativa. ¿Y quién dice si eso está conforme a la Constitución o no? La Corte Constitucional como rama judicial. Las tres ramas participan. Y eso tiene que ser para algo bueno. Eso tiene que ser para algo bueno, es decir, para cumplir un fin esencial del Estado, para servirle a la comunidad. Eso fue lo que nos enseñó Montesquieu. Montesquieu, la separación de poderes, los controles, el equilibrio de poder, para evitar el abuso, la arbitrariedad. Recuerden ustedes que incluso ustedes mismos lo pusieron de presente, cuando hablamos nosotros de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes en principio buscaba la paz, la tranquilidad con su teoría. Incluso lo decíamos que Thomas Hobbes ayudó a escribir parte del artículo 2 de nuestra Constitución. Pero el problema en la teoría hobbesiana es que da a entender que el poder pleno y absoluto lo tiene el rey, y el rey es una persona humana y tiene todo el poder y tiene los cañones y tiene el ejército y tiene para mandar y hacer y deshacer, y como no se le controla, pues se convierte en un monstruo, un monstruo. Y eso es lo que busca evitar Montesquieu. Señoritas y jóvenes, y como cada nada aparecen monstruos, cada nada se asoman monstruos, cada nada se asoman leviatanes, cada ratico se asoman leviatanes, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, que los extremos se juntan en sus perversidades. Entonces hay que hablar de Montesquieu y hay que traerlo y hay que discutirlo y hay que ponerlo de presente como gran teórico para evitar, por supuesto, que las naciones caigan en manos de déspotas y vayan a sufrir y a padecer las consecuencias cuando llega una persona de esas bajas condiciones a gobernar un Estado. Dicho de otra manera, y con eso termino lo de Montesquieu, es que Montesquieu es una pieza clave, fundamental, clave para las democracias, Muy bien, no sé si tengan ahí alguna duda de lo que hemos hablado hasta ahora de Montesquieu y de la presentación, o algún aporte que hacer. Nada, ¿todo bien? Todo bien. Bueno. Vamos ahora a trabajar a Rousseau, a Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau es el filósofo que más admiro, que más quiero y el que más he estudiado. Cuando era joven, alma bendita, dediqué muchas horas de mi vida a estudiar a Rousseau. Porque Rousseau es un genio de la humanidad. Si ustedes cogen a los grandes líderes mundiales, yo creo que puedo advertir que no hay líder mundial que no se haya asomado a Rousseau. Nosotros tuvimos acá un gran líder, a Simón Bolívar,
y Simón Bolívar tuvo la suerte de tener un docente que era Simón Rodríguez, y Simón Rodríguez era formado en la filosofía rusoniana y formó a Simón Bolívar en la filosofía rusoniana. Si ustedes ven las naciones de tendencia de izquierda, socialistas, las capitalistas, de centro, en fin, todas han bebido en Rousseau. Rousseau en su vida privada, pues él quedó huérfano muy niño de madre y luego al poquito también siendo niño quedó huérfano de padre. Lo crió un tío y Rousseau empezó a deambular por el mundo entonces, ginebrino, Francia, en fin, Europa central. Y Rousseau en su vida privada no fue un ejemplo. Algunos dicen que incluso fue amigo de lo ajeno. Otros dicen que si usted quería estar tranquilo con su esposa, nunca lo invitara a la casa porque si lo invitaba terminaba enamorando a su esposa. Era una persona un poco compleja, tuvo alguna pareja estable y tuvo unos hijos y fueron a parar al orfanato, fueron a parar a lo que hoy podemos conocer aquí en Colombia como el Instituto de Bienestar Familiar, es decir, abandonó a sus hijos. No era precisamente un modelo de hombre en ese sentido. Así que esa parte, cuando ustedes, por si alguno de ustedes quiera ahondar en la biografía de Rousseau, en Mis Confesiones, que es un texto clásico de su biografía, no vayan a pensar que yo lo sigo por esa parte, sino por la otra parte, por su capacidad, por su genio, por su intelecto. Y él a mí me ha dejado unas enseñanzas, Rousseau. Una enseñanza que me ha dejado Rousseau es que él recibió un pequeño legado de su tío, y de su señor padre a través de su tío, y ese pequeño legado lo invirtió en libros, sin tener recursos más, y lo invirtió en libros. Otro legado que me ha dejado Rousseau, otra enseñanza que creo que es la más importante, es que Rousseau no tuvo la oportunidad como nosotros de ir a una universidad. Rousseau ni siquiera fue a un colegio, Rousseau no tuvo formación formal, no tuvo educación formal, mejor expresado. Rousseau, no obstante, no tener educación formal como si la tuvo John Locke, por ejemplo, Rousseau manejaba varios idiomas, fue articulista del enciclopedismo, que eso de allá no se asoma a cualquier Hernando Álvarez. Él fue director de orquesta, creó música, dirigió orquesta. Él escribió una novela, escribió un libro que es muy socorrido en algunas facultades de educación, que es el Tratado sobre la Educación, el Emilio Tratado sobre la Educación. No teniendo educación formal, escribió ese libro. Y él escribió el libro participó en un concurso y obvio se lo ganó con, entre otros, el libro porque creo que participó en 3 concursos, pero digo en uno de ellos con el texto del origen de las desigualdades entre los hombres. Discurso sobre el origen de las desigualdades entre los hombres. Y escribió su obra magna, que es El Contrato Social. Rousseau, la otra enseñanza, entonces la enseñanza que me deja es ser autodidacta. Cómo es de importante tener uno la disciplina y poder estudiar por su cuenta y ser autodidacta. Esa es una gran enseñanza que deja Rousseau. Y la otra enseñanza que deja Rousseau es que el rey, por su éxito musical, lo invita al palacio y le ofrece una renta. Es como, haga de cuenta hoy, una pensión. Y no obstante que Rousseau era de escasos recursos, no aceptó la renta que le ofrecía al rey para no perder independencia, es decir, no se vendió. Y eso también es una enseñanza. Rousseau nos deja, digamos, ¿por qué tenemos que concentrarnos tanto en Rousseau? Mínimo por 2 cosas. Mínimo por 2 cosas. Porque él crea la teoría contractualista de la formación del Estado del contrato social.
Es uno de los principales expositores de la teoría contractualista, si no el más importante. Y a su vez, porque Rousseau escribe el artículo 3 de nuestra Constitución. Rousseau crea, se inventa, Valeria, crea, se inventa la teoría de la soberanía popular. Eso se lo inventa Rousseau y está en la presentación. Cuando hablamos ahí de plasmo la Constitución y plasmo el artículo 3 para llamar la atención. Es que, señoritas y jóvenes, es que es como si Rousseau hubiese venido, su alma, su espíritu, qué sé yo, hubiese venido en 1991 al Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada y hubiera escrito esa parte de ese artículo. Hubiera escrito la soberanía popular. De tal manera que Rousseau es supremamente importante para nosotros. Vamos a desarrollar la teoría contractualista de Rousseau y vamos a terminar con la soberanía popular. Entonces, Rousseau tiene 2 libros para explicarnos su teoría contractualista. Un libro es El origen de las desigualdades, este primer libro. Discurso sobre el origen de las desigualdades entre los hombres, que en la presentación está en la pastica rojita. Y el otro libro que expone Rousseau es El contrato social, su obra magna. Déjenme acá, les recuerdo esto. Nosotros en clase vimos que la humanidad, según los contractualistas, se divide en 2 grandes épocas. Nosotros lo vimos, ¿recuerdan en clase? Díganme sí, no. ¿Recuerdan que lo vimos en clase? Cuando hablamos de las características del Estado liberal, que hablamos del contractualismo, nosotros vimos que según el contractualismo, la humanidad vive en 2 grandes épocas. Una época antiquísima y otra época que es ya organizado políticamente. Esas 2 épocas las trata Thomas Hobbes, esas 2 épocas las trata John Locke y esas 2 épocas las trata Rousseau. La primera época, es decir, el hombre en el estado natural. ¿Cómo era el hombre en el estado natural según Rousseau? Ahí lo tenemos en la presentación, solamente recuerdo. El hombre en el estado natural según Rousseau era bueno por naturaleza, era bueno. Contrario a lo que afirmaba Thomas Hobbes, el hombre era bueno. En el prefacio del origen de las desigualdades, dice Rousseau, ahí está en la presentación, todo esto está en la presentación, dice Rousseau que hay 2 principios que anteceden a la razón, la propia conservación y el principio de piedad. Bajo la propia conservación, pues yo busco que no se me cause mal, huyo ante el peligro. Y el principio de piedad es clave en la teoría rousseauiana, porque el principio de piedad quiere decir el sufrimiento por el dolor ajeno. Santiago, la angustia por el dolor ajeno. Y si yo sufro por el dolor ajeno, si yo me angustio por el dolor ajeno, pues yo no lo causo. De tal manera que el hombre en su estado natural, dice Rousseau, era bueno. Él lo llama el buen salvaje. ¿Qué necesidades tenía el hombre en el estado natural? Rousseau habla de 3 necesidades en el estado natural. Ahí está en la presentación. Habla del alimento, del descanso. Él lo llama de una hembra, pudiéramos hablar de una dama, o en todo caso, ahí en la presentación lo llamamos la necesidad de reproducción. Él habla de esas 3 necesidades. ¿Cómo conseguimos el alimento hoy en día? Hoy el alimento, para conseguirlo, tenemos la mayoría de los mortales que trabajar, esperar una quincena, una mensualidad e ir a comprar el mercado para poder alimentarnos.
Y generalmente hoy para poder alimentarnos dependemos de otras personas. Generalmente dependemos de otras personas. En la época de Rousseau, ¿cómo se conseguía el alimento? Pues la misma naturaleza lo daba. Se iba y se pescaba, se cazaba, se esperaba, se recogían los frutos de los árboles de una manera libre. Él nos habla del descanso. ¿Cómo se descansaba en la época del estado natural? Pues donde se cogía el cansancio. No se requerían de casas, no se requería de hipotecas, de endeudarse uno, nada de eso. Y él habla de la necesidad de reproducción, pero él lo toma como una cosa instintiva que no genera ningún vínculo ni ninguna responsabilidad. Entonces Rousseau nos habla de esas tres necesidades en el estado natural, de esas tres necesidades. Por eso es que, según el autor, en el estado natural tenemos tres derechos, que es la libertad, la igualdad y el derecho a la vida. Son derechos naturales, consustanciales, inenajenables, inalienables. Pero la pregunta es, por favor, tengamos presente tres cositas. Uno, que para Rousseau el hombre es bueno por naturaleza. Dos, que en el estado natural solamente el hombre tiene tres necesidades. En algunas traducciones del Origen de las Desigualdades, él habla de tres bienes, que son el descanso, el alimento y la reproducción. Y tres, que en el estado natural el hombre goza de tres derechos, que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad. El hombre es libre, va y viene, el hombre es igual, se alimenta igual que el otro y el hombre no ataca al hombre. El hombre se muere por enfermedades, por las bestias, por todas las complicaciones que hay en un estado normal, natural, pero no se muere porque un hombre mata a otro. Entonces, ustedes teniendo esos tres aspectos en sus mentes inteligentes, nos volvemos a conectar faltando 10 para las 7 para que Carlos, por favor, nos colabore. Faltando 10 para las 7 nos conectamos. Ya les había ¿Cómo dice? Ya le había enviado el enlace, ya lo tienen todos. O sea, si quiere nos demoramos 30 segundos nomás. Ah, listo. Ya está en su correo, profesor. Listo, ya nos conectamos de nuevo.